Lucas capítulo 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deban, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo estaba considerando hoy esta petición que aparece aquí en el Padre Nuestro, cuando dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay una palabra clave aquí en esta petición: hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios en el cielo es perfecta. Ahí no hay otra voluntad que no sea la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Ahí está la voluntad plena, todo en marcha, yo diría, en un orden perfecto. Por eso es que es el cielo. Pero aquí en la tierra hay tres voluntades. Está la voluntad del hombre, está la voluntad del enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, y está la voluntad de Dios. Nosotros que conocimos a Dios a través de Jesucristo, haciendo confesión por su nombre, ¿qué pasa? Que cuando le entregamos la vida a Jesús, pues nos sometimos a hacer la voluntad de Dios. Y quien debe reinar y quien debe dirigir nuestros pasos es la voluntad de Dios y no la voluntad humana, ni mucho menos la del diablo. Nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y esta petición que presenta el Padre Nuestro, que Jesús le está compartiendo este tópico a sus discípulos, el hecho de que Él diga: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo creo que esto tiene una importancia impresionante. Primero, porque lo más desafiante para todo creyente es hacer la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. ¿Sabe que yo estaba considerando la propia vida de Jesús? Jesús, en su ministerio, en su misión, el propósito de Jesús era realizar la voluntad de su Padre. Él decía que Él no venía a hablar por su propia cuenta, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Él hablaba en nombre de aquel que lo envió. El propósito de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Y Él nos dejó el ejemplo. Esto está ejemplificado en la vida de Jesús, como Él quiso siempre hacer la voluntad de su Padre. Y si Jesús nos dejó este ejemplo, nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Pero vamos a mirar algo aquí interesante. Jesús tuvo una oposición fuerte para hacer la voluntad de su Padre. Tuvo una oposición fuerte. Primero, en Mateo capítulo 4 nos encontramos cuando Él fue tentado por el diablo para no hacer la voluntad del Padre. Pero Él exclamó y le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Mateo 4:10. Y aquí podemos mirar la oposición que Él enfrentó para comenzar con aquella asignación de hacer la voluntad del Padre. Era una misión bastante importante, porque se trataba de la salvación del mundo, de todas las generaciones que vendrían. Esto requirió de verdad una vida totalmente sometida a la voluntad de Dios. La segunda oposición que tuvo Jesús para hacer la voluntad del Padre aparece en Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Ya Jesús le está explicando a sus discípulos lo que le iba a suceder. Y dice que Pedro lo llamó aparte y trató de convencerlo para que nada de eso le pasara. No, que va. Eso no puede pasarte.
que vas a ser crucificado, que te van a hacer todo eso. No. ¿Por qué? Porque Pedro amaba al maestro, era su Señor, y había un cariño, había un amor, había un afecto, era alguien de la familia de la fe. Y con la mejor intención Pedro le pidió a Jesús que nada de eso le pasara. Mira cómo responde Jesús. Pero volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El mismo Pedro, con una buena intención, estaba siendo usado por el mismo diablo para que Jesús no cumpliera con la voluntad del Padre. Finalmente, ante ya el escenario de la cruz en Getsemaní, Jesús le dijo al Padre, ya sintiendo la humanidad, sintiendo el temor a lo que le iba a pasar, le dice al Padre: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué nos prueba todo esto? Si el Hijo de Dios perfecto, tuvo oposición para hacer la voluntad del Padre, ¿cuánta oposición tú y yo vamos a tener para hacer la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable? ¿Cuánta oposición? Tú sabes cómo Satanás nos enfrenta cada día con tentaciones, con muchos escenarios, con muchas propuestas. Sabe que el diablo todos los días nos hace propuestas que son aparentemente buenas, porque si yo acepto una propuesta que tiene que ver con un progreso para mi vida, yo digo, wow, esto es lo que yo estaba esperando, voy a aceptar esto. Pero wow, qué cuidado hay que tener el discernimiento del Espíritu, porque puede ser que esa propuesta que te está ofreciendo la vida es una propuesta para que tú no hagas la voluntad de Dios. Es una propuesta para que tú te separes de los propósitos y los planes de Dios. Y esto es muy peligroso. Con razón Jesús le está diciendo a sus discípulos: hágase tu voluntad como en el cielo. Le está enseñando que en la oración debe haber esto incluido siempre: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y mira, hay algo más que yo quiero mirar aquí, para ya terminar esta reflexión. Lo que quiero mirar es que tú y yo estamos con una asignación especial de Dios. No solamente vinimos al Señor para ser salvados, esto es lo más importante, fuimos salvados, fuimos rescatados, el Señor nos redimió, nos dio un nombre, nos dio una identidad, nos dio una vida eterna, nos dio el gozo de su presencia. Podemos experimentar su compañía, podemos experimentar su amor, podemos orar por nuestras necesidades, podemos siempre decirle al Señor: Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda. Podemos confiar en las promesas de Dios, pero el Señor nos ha entregado a cada quien una asignación, algo que hacer. Decíamos en un principio, cuando estábamos hablando de peticiones, cuando Jesús dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Muchos están soñando y viven una vida de sueño que Dios los va a usar. Dios me va a usar. Yo recibí una palabra de Dios hace muchos años, que Dios me va a usar y que Dios va a hacer conmigo algo grande, y que Dios me va a llevar a grandes escenarios, que Dios me va a llevar a varios países, que Dios me va a llevar a las multitudes, que Dios va a hacer conmigo lo que el pastor ni aquí los hermanos saben lo que Dios va a hacer conmigo. Lo que Dios va a hacer conmigo es grande. Hay muchos que piensan así. Y sabes, yo te quiero decir algo. No te pongas triste con esto que te voy a decir. No te pongas triste. No te pongas triste así. No te pongas así mal. Mira, yo he conocido mucha gente en mi trayectoria ministerial con ese sueño y hoy están ya en la tumba. Y yo dije, y este que decía que Dios iba a hacer, y que iba a hacer, y que iba a hacer, y que iba a hacer, y ya está con el Señor. Ya llegó. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó?
Si había tanto sueño, había promesas de Dios. ¿Sabe qué pasó? Que no se sometió a la voluntad de Dios. No se sometió al plan de Dios. Una sencilla oferta lo desenfocó. Una propuesta lo sacó del camino. Una manzanita que le lanzaron porque tenía mucha hambre, la agarró y se la comió y se desenfocó. Porque esto es algo que tiene que ver con una decisión, tiene que ver con responsabilidad. Creo que cuando uno se sale de la voluntad de Dios, los sueños se frustran. El diseño que Dios hizo para uno no se cumple. No es que perdamos la salvación, porque si amamos a Dios, vamos a llegar. Porque si tenemos una relación bien responsable con Dios, a pesar de que no cumplimos con nuestra asignación, vamos a recibir la misericordia de Dios y entraremos a la patria celestial. Pero ya no se cumplió ese sueño, porque ustedes saben que si Jesús le hubiera fallado al Padre, Él se iba a perder. No se iba a perder. Lo que iba a embarcar una vez más a una humanidad, como la embarcó Eva y Adán, porque no hicieron la voluntad de Dios. Iba a embarcar una humanidad. Pero Jesús fue celoso de hacer la voluntad del Padre. Él fue muy responsable de hacer la voluntad del Padre. Yo te quiero alertar que en esta noche revises la manera en que tú estás orando. Revisa la manera en que tú estás orando. Con razón, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y una de las cosas que uno debe incluir es: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Que nada me desenfoque, que ninguna propuesta, que ninguna mentira, quizás con una buena intención, qué sé yo, te dicen: mira, vas a hacer esto y vas a hacer esto otro, te vas a tener ahora una mejor oportunidad. Mira, nada de eso. Si no está en los planes de Dios, rechaza todo aquello que te ofrecen. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha venido sobre ti para que tú seas parte de un propósito, de un plan de Dios. El Espíritu Santo de Dios ha venido sobre ti para que tú vivas en esa asignación que va a cumplir los propósitos del reino de Jesús, que va a cumplir los propósitos que va a suceder para salvar muchas vidas, porque el Señor quiere que tú seas una persona de influencia, aunque quizás no vaya a los grandes escenarios, pero en aquellas cosas en las cuales tú eres responsable para cumplir con el propósito de Dios, tiene una ofrenda grata para Dios. Hágase tu voluntad.